Antes de empezar con mi tema, quería yo empezar, como empecé en Bogotá y como empiezo en el libro, diciendo que, como saben todos, el 14 de julio del presente año se cumple el 90º aniversario del nacimiento del profesor Alfonso Reyes Echandía. Yo no voy a decir ya nada más sobre su talla como jurista, como persona, como hombre importante dentro del derecho penal, no solo colombiano, no solo latinoamericano, sino realmente mundial, ¿verdad? Ya lo han dicho muchos y lo ha explicado muy en detalle el doctor Gómez Méndez, con explicaciones más allá de lo doctrinal, además, que me parece muy importante. Pese a lo lejano, por tanto, del fallecimiento de Alfonso Reyes Echandía, él está muy presente en Colombia, como hemos podido comprobar tantas veces. Y por ello estoy encantado y me parece una excelente idea, queridos organizadores, queridos coordinadores del libro, que lo hayáis hecho, que hayáis organizado las jornadas de Bogotá y las de Ibagué, y es un honor para mí participar en ellas. También quería leer, en general, algo, antes de empezar con el tema de mi conferencia, que pienso muy sentidamente y que voy a leer literalmente de lo que escribí en el libro homenaje. Colombia ha estado marcada por un muy difícil pasado de violencia, demasiado largo, demasiado duro. Aún no ha salido plenamente de él, pero se esfuerza en superar esa época en la que marca un triste hito la muerte de, entre otros, Alfonso Reyes Echandía. Se requiere el esfuerzo de todos los colombianos, que cuentan, además, con el apoyo de tantos que apreciamos por múltiples razones este país y a sus gentes. Ojalá la larga crisis pueda superarse plenamente más pronto que tarde y en el camino alumbre la luz de personas como el profesor Alfonso Reyes Echandía. Bien dicho esto, paso al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ahora yo casi que me podría sentar, porque ha hablado antes mi querida discípula, Susana Escobar Vélez, y como pensamos lo mismo en todo, pues dice, muchas gracias Susana, yo me voy, gracias, aplausos. Entonces no sé qué más voy a decir, ¿verdad? Pero diré, y ya lo ha dicho también Susana, el profesor Reyes Echandía optaba por la tesis de que las personas jurídicas no pueden ser sujetos activos de delito, señalando además, que la, comillas, legislación penal colombiana no ha señalado nunca a las personas jurídicas como sujetos activos de delitos, si bien mencionaba ya algunos proyectos que preveían responsabilidad penal de las personas jurídicas o al menos penas accesorias para ellas en ciertos ámbitos del derecho penal. Entiendo, y lo ha confirmado Susana, que hasta la actualidad la situación no ha cambiado. Ha habido unos proyectos recientes, el último que yo había podido consultar era el de 2020, ¿verdad? El llamado proyecto de ley por la cual se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional y delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, y se dictan otras disposiciones. Hemos oído a Susana que de alguna manera se ha retomado este proyecto en el 21, con otro nombre pero con el mismo contenido, y es evidente cuando uno lo lee algunas similitudes con la regulación española y algunas diferencias también. La diferencia fundamental es que en España, en el Código Penal español, los delitos que se supone pueden cometer las personas jurídicas son muchos más que los que mencionaba el proyecto colombiano. Y también otra diferencia grande es que el Código Penal español introdujo la regulación de esta responsabilidad dentro del propio Código Penal, cosa que no hacía, en este sentido creo que con mejor criterio, el proyecto colombiano. En todo caso, yo voy a hacer unas reflexiones abreviadas, ahora ya sin bromas, mucho lo ha dicho Susana, de lo mismo que opino yo, sobre cuál es la situación en España y por qué yo creo que la situación que se creó, la situación normativa al menos que se creó, pues no es buena, ¿no? En una ley orgánica del año 2010 se modifica el Código Penal y se introduce algo que se ha considerado una de las principales novedades y que sumaría, se supone, a mi país, a España, dentro del círculo de países en que ha dejado de regir el viejo aforismo «Societas delinquere non potest» o «Societas delinquere nec puniri potest». Las personas jurídicas no delinquen, pues según el Código Penal español, parece, daría la impresión, de que ahora sí,
Porque el Código Penal español, igual que el último proyecto que yo conocí colombiano, hablan de responsabilidad penal de personas jurídicas y hablan de penas para ellas. Por cierto, penas que el Código Penal español califica siempre de graves. En la clasificación de las penas, las de las personas jurídicas siempre son graves. No les voy a detallar cómo es esa regulación, porque sería muy aburrido y muy largo, ¿no? Ya verán algunas cosas según vaya criticando. Por cierto, todo esto también se vendió en buena medida como una panacea frente a ciertos casos insultantes y muy conocidos, ¿verdad?, de comisión de delitos por personas que operaban dentro de la persona jurídica en su nombre y provecho. Bueno, lo cierto es que desde 2010 hasta 2016 no se produce ninguna aplicación de este régimen, ninguna condena. La primera se produce en 2016 y, en mi opinión, es en un caso de tráfico de drogas, curiosamente. Es una empresa de maquinaria pesada, una supuesta empresa, constituida como empresa de maquinaria pesada, que dentro de los camiones, las grúas, lo demás, los volquetas, introduce droga y la lleva al extranjero. Claro, a mí lo que me parece que además este es un caso que más que de responsabilidad penal o de comisión de delitos dentro de persona jurídica, aquí sí es un caso de organización criminal revestida del manto de la persona jurídica, pero no es para esto para lo que está pensado el régimen. El régimen está pensado para supuestos de funcionamiento normal, legal, perdónenme la expresión simplona, de la persona jurídica, en que, de cuando en cuando, alguna persona jurídica, ya veremos, alguna persona física, alguna persona natural, ya veremos cuáles, comete un delito en nombre y en provecho de la propia persona. Yo, pese a lo claro que parece el Código Penal español, ya anticipo, bueno, ya se ha visto, ¿no? Como he dicho, que digo lo mismo que Susana, yo creo que no hay una verdadera responsabilidad penal en sentido estricto de la persona jurídica, ni de un modelo de responsabilidad, ni en uno de autorresponsabilidad. Ya diré luego lo que pienso de esto del Código, pero sobre todo me voy a fijar en la perspectiva dogmática y en este sentido voy a mirar más al modelo de autorresponsabilidad, porque dentro de él han sido los máximos esfuerzos, a veces agotadores, por hacer que todos los elementos de la teoría del delito, esa checklist que nos permite al final imponer una persona, un sujeto, se puedan aplicar a las personas jurídicas, ¿no? Antes también quería decir algo más. Es curioso cómo este régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, de él se han hecho interpretaciones políticas, y no digo político-criminales, políticas, de muy distinto signo. Para algunos esto es el colmo del progresismo. Yo lo conté en Bogotá, algún colega del que no diré el nombre, Yesid, no me sigas insistiendo, no diré el nombre ni de qué país siquiera, decir, por fin, con esto las multinacionales van a dejar de matar a nuestros niños en América Latina. Digo, oye, pues si esto sí estaría bien, la verdad, si esto fuera para lo que sirve. Bien. Otros, sin embargo, dicen que esto es una manifestación más del capitalismo, ¿no? Que quiere desviar un poco, de los que manejan el capitalismo, quiere desviar un poco hacia la responsabilidad de la persona jurídica, la responsabilidad de la persona física que está detrás. A ver si se olvidan un poquito de nosotros. Vamos a la persona jurídica. En fin, yo creo que esto no es ni progresista ni reaccionario, no tiene tanta ideología. Lo que ocurre es que los que creemos en un derecho penal en sentido estricto, liberal o socioliberal, garantista, etcétera, esto no nos gusta mucho. Yo recomendaría más a mi colega y amigo, además, que pronunciaba esas frases, digo, no, hombre, pugna más que por la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pugna por un mejor reparto de la riqueza, por un fin de las injusticias, por una mayor igualdad, por un crecimiento de las clases medias, en fin, todas estas cosas bastante bien, por un control de lo que hacen esas empresas cuando se les da permiso para actuar en otros países, todo esto. Y sobre todo le diría, hombre, y después de toda esta diatriba hacia las multinacionales, diciendo que no esto se va a acabar todo, claro, lo bueno es que su despacho, su oficina ofrece semana sí, semana no, cursos sobre compliance penal muy bien pagados, ¿no?
Naturalmente, que uno quiera ganar dinero me parece excelente, cada uno gane dinero mientras esté dentro de la legalidad como quiera y cuanto más mejor para él, pero claro, revestirlo de este halo de que con esto dejan de matar niños en Latinoamérica me parece un poco... No voy a poner adjetivos, pónganlo ustedes. Bien, dicho esto, lo primero que yo quiero decir es, de verdad los códigos penales, el español, el último proyecto colombiano, ¿se creen que las personas jurídicas cometen delito? La respuesta aquí es rotunda, no. Leo, Código Penal Español, artículo 31 bis, las dos formas, los dos sistemas o de los dos puntos de imputación que establece el Código. Dice que las personas jurídicas, en los casos legalmente previstos, serán penalmente responsables, comillas, de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo e indirecto por sus representantes legales o por aquellos que, actuando individualmente como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control de la misma. De los delitos cometidos, ¿quién los comete? Las cabezas, los administradores y similares. B, segundo caso, responden de los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo e indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haber incumplido gravemente aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas las concretas circunstancias del caso. ¿Qué es? Ya lo ha explicado Susana en qué consiste. El Código Penal español y el colombiano optan por un modelo de autorresponsabilidad, de heterorresponsabilidad. Yo creo que hay algunos indicios de ambos, pero si tuviera que decir cuál prevalece, creo que es el de heterorresponsabilidad. Lo cual, por cierto, como dice Susana, es más sincero, solo que vulnera un pequeño principio penal, ¿no? El de responsabilidad por hecho propio. Si reconocemos que es por hecho ajeno, ¡ay, mi madre! Bien, la tesis de la autorresponsabilidad es la que más se ha empeñado en hacer una construcción de la teoría del delito, como decía, de esa checklist que permite finalmente imponer una pena a alguien, para decir que en la persona jurídica se dan todos los elementos de la teoría del delito de la persona física. Amigos normativistas fuertes, luego os diré unas palabras de lo que me habéis dicho vosotros, ¿no? Una de las razones tradicionales, voy a repasar los elementos de la teoría del delito sin ánimo de entrar en polémicas de si la acción es un elemento aparte o si el tipo es distinto de la antijuricidad. Para mí no lo es tipo de injusto. No voy a entrar en esos detalles, simplemente voy a ir repasando algunas cosas. Bien, una de las razones de siempre, lo ha dicho Susana, por la que se negaba la capacidad, se negaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas, era precisamente su incapacidad de acción. Desde luego, si se tiene en cuenta el concepto mínimo, al cual van añadiendo las distintas concepciones de la acción, algo más, ¿verdad? Pero el mínimo, que ya viene desde el concepto neoclásico de delito, de acción como conducta humana, con un mínimo de voluntad manifestada del exterior, pues claro, ya lo de humana no queda muy bien, ¿no? Incluso ahora, las últimas versiones de esta línea le añaden como emanación de la personalidad de un sujeto, pues en fin, esta personalidad no creo que se refiera a la personalidad jurídica del ente, pese a que algunos sacan punta, por ejemplo, a lo que dice Roxin y dice, mire, Roxin ya no dice humana, dice personalidad, pero ¿a qué personalidad se refiere Roxin? Hombre, lea usted. Bien, en todo caso, cualquier otro... Bueno, voy a empezar ya con los normativistas. Me están diciendo todos ellos aquí, diciéndome, bueno, Miguel, es que esta parte de la teoría del delito es lo de menos. Yo estoy de acuerdo con vosotros, es lo de menos, porque lo que yo no entiendo es el empeño por cuadrar todo en esos elementos. Pero ellos me dicen, no, pero es que eso lo podemos justificar, podemos, como normativizan todo, podemos hacer el concepto de acción. Acción es una convención, les decía yo, y por lo tanto llamamos acción a lo que queramos,
dolo a lo que queramos, culpabilidad a lo que queramos. Es posible, pero claro, la teoría del delito lleva largos años intentando formar unos núcleos mínimos. Y luego también existe el derecho positivo. Luego hablaré del dolo en el derecho colombiano que todos conocen. Entonces, de acuerdo. Yo ni siquiera me metería con vosotros, porque yo si fuera un defensor del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que no lo soy, es que no haría ese esfuerzo agotador por encajar ahí. Diría que es otra cosa. Igual que tenemos responsabilidades en sentido amplio penales, criminales, sin culpabilidad, las que dan lugar a medidas de seguridad por la peligrosidad del sujeto y con unos límites y nadie nos echamos las manos a la cabeza, bueno, pues vayamos por ese camino, no hace falta. Cuando se hace todo esto es que en el fondo estamos induciendo a pensar a todo el mundo que es igual que lo otro. Y eso es lo que no es, ¿de acuerdo? Valga esto no lo digo en el libro, pero como me han insistido mis normativistas y sin embargo amigos en todo esto, pues insisto yo. Pero en fin, además de ellos que dicen que pueden decir lo que hacer de acciones, dolos y culpabilidad, lo que quieran, hay otros intentos, no solo normativistas. Por ejemplo, yo ahora siempre cito, y perdónenme porque voy a hacer una caricatura de lo que él dice, el intento de un colega, amigo además, Paulo Busato, que con un libro, tiene varios trabajos sobre esto, pero tiene un librito sobre ello, en el que sigue el sistema de su maestro, el profesor español recientemente fallecido, Tomás Vives Antón, con su idea, la concepción significativa de la acción, muy anclada en la filosofía analítica del lenguaje, por un lado, y en la teoría comunicativa habermasiana, por otro. Pero, en fin, no vamos a entrar en ello. Y él lo que viene a decir, en cuanto a la acción, porque dice muchas más cosas, no se vayan a quedar con que el pobre Paulo Busato solo dice esto, ¿no? Porque entonces estaría haciéndole yo un escaso favor. Pero dice que hay que apoyarse en el sentido común del lenguaje jurídico. Y dice que no hay ninguna dificultad para entender que las personas jurídicas realizan acciones propias, con un propio desvalor de la acción y de resultado, pues están llenas de sentido común las siguientes expresiones, literales de Paulo. La empresa anunció contrataciones, compañía contaminó el río, pretendiendo evitar una denuncia criminal, la empresa Z recogió los impuestos que se les señalaba como debidos. Y que serían expresiones denotativas de fines de las personas jurídicas y no de las personas físicas. Perdonadme normativistas, pero es que me cuesta a mí imaginarme a la persona jurídica, a Nestlé poniéndose fines, ella sola, sin nadie que les los ponga por allí. Me cuesta. Pero en fin, vamos a Busato. Dice, en nuestro contexto actual, dice, lo mismo sucedería con la compañía X, ha falseado sus balances, la compañía petrolera produjo una contaminación de la bahía de Guanabara, atrasando la obra, la empresa X produjo un enorme perjuicio a la población. La empresa Y provocó un enorme perjuicio a las arcas públicas al defraudar impuestos, falsificando su balance. Pues está muy bien, pero esto a mí me parece insuficiente de todo punto porque yo entonces voy a empezar a otros entes, colectivos y no colectivos, a tratar de imputarles responsabilidad penal, puesto que en el lenguaje común cotidiano decimos que la luna me hirió con su luz melancólica. Además, ven qué poético, Pero también decimos el sol me cegó con sus rayos, la vida maltrató mucho a la señora X. Lo mató el alcohol, el tabaco mata, la carretera mata, un toro lo hirió gravemente, lo mató un rayo, el juego lo arruinó. Todo esto realizan acciones, parece ser. Y en fin, la cuadrilla dio una paliza al borracho de la esquina. Y nadie ha intentado basar responsabilidad penal de todas estas, no sé cómo llamarles, seres, entes, porque el lenguaje ordinario lo admita, el lenguaje ordinario lo admita. En cuanto al tipo de injusto, yo creo que cuando uno lee el Código Penal al menos, los tipos penales están redactados describiendo acciones de personas físicas de entrada. Pero claro, si cometes un delito, miren, el Código Penal español hace los criterios de imputación, pero luego cuando describe los delitos dice, si esto que acabo de decir lo hubiera hecho una persona jurídica, pues esto ya de entrada no es así. Pero en fin,
habría varias cuestiones del tipo de injusto que, bien, podríamos pensar en ellas, incluso para una persona jurídica. Pero, en mi opinión, resulta especialmente complicado hablar no solo de un injusto propio de la persona jurídica equiparable al injusto personal de las personas físicas, sino sobre todo, me resulta difícil entender en una persona jurídica la existencia del elemento subjetivo del injusto, del dolo o la culpa o imprudencia. Parece que los intentos más depurados de fundamentar un injusto propio de la persona jurídica vuelven a proceder de los más convencidos defensores de la idea de autorresponsabilidad y giran en torno a el concepto de mala organización de la correspondiente corporación o entidad. Por cierto, esto es muy curioso. Yo, leyéndoles a quienes defienden esto, a unos y a otros, no acabo de entender muy bien si estos defectos de organización, eso señal de que se puede para las dos cosas. Lo que califican es al tipo de injusto o califican a la culpabilidad. Lo califican a la culpabilidad. No lo sé muy bien, pero en fin, prescindamos de todo esto y vayamos a los elementos subjetivos. Bueno, nosotros creemos que la imprudencia, muchos creen que la imprudencia y sobre todo el dolo contiene algunos elementos psíquicos. Esto sí que sería imposible, normativista, claro, psíquico, normativista duro es difícil de compaginar, pero bueno, esto no podríais ni decirme eso, no, psíquico no hace nada, ¿no?, la persona jurídica. Bien, pero no importa. Hay zonas de penumbra, los términos, pues sí, son convencionales y pueden designar diferentes realidades, ¿verdad?, aunque vayamos más allá. Pero fíjense que de las dos formas de imputación que les he leído antes, de responsabilidad penal a la persona jurídica en el Código Penal español y de manera muy similar en el penúltimo proyecto colombiano, me reconocerán ustedes que de recordar algo, sobre todo la segunda, esa de quienes habían cometido delitos, personas físicas, naturales, que habían cometido delitos por no estar bien vigiladas por los de arriba, esto de recordar algo, ¿no?, en el plano subjetivo recuerda a la imprudencia, ¿no?, a la culpa invigilando, ¿no? De recordar sería así. Bueno, pues empiezan aquí los problemas. Vamos a asumir que esto es culpa invigilando. Yo no lo asumo, pero en fin, supongamos que esa sería la culpa. ¿Y por qué no lo asumo? Porque no se puede hablar de una culpa invigilando genérica, habría que conectarla, desde una teoría del delito estricta, habría que conectar esa culpa invigilando con el delito en concreto, demostrar su conexión, etcétera, etcétera. No una culpa invigilando general, ¿verdad? Pero en fin, fuera de eso, primer problema grave de derecho positivo. En el derecho español y en el proyecto colombiano pasaba lo mismo, la inmensa mayoría de delitos en la que las personas jurídicas se les hace responsables, según el tenor del Código, son delitos dolosos. Son delitos dolosos. Entonces, la pena de un delito doloso a algo que tiene su fundamento todo lo más en una imprudencia. Bueno, esto no se sostiene muy bien con principios penales como proporcionalidad, responsabilidad subjetiva, etcétera, etcétera. Todavía es más difícil de ver siquiera para mí una imprudencia en el otro punto de conexión o en el otro supuesto de imputación, el de las cabezas, ¿no? El de las cabezas, los hechos realizados por administradores y similares, ¿verdad?, en nombre y en beneficio directo o indirecto de la propia persona jurídica. Bien, aquí, rizando el rizo a quien ha dicho, sí, también aquí hay la persona jurídica también tiene un injusto subjetivo propio. ¿Por qué? Porque eligió mal. La famosa culpa in eligendo. El zombie, ¿verdad?, que vuelven todos estas cosas. Culpa in eligendo. Ya, hombre, pero vamos a ver. A veces esa culpa in eligendo se ha producido años antes de que se cometa el delito, si hubiera tal culpa. Que, por cierto, culpa in eligendo, yo no he visto tampoco a Nestlé por sí misma elegir a sus cabezas. He conocido a una asamblea general, a un consejo de administración de personas físicas que se ponen de acuerdo para que este sea el que dirija. No sigo sin verlo. Pero, en fin, en todo caso, imagínense que aquí ya es difícil de ver siquiera una imprudencia. Pena de los delitos dolosos, ¿verdad? Y para saltarme ya lo del dolo, colombianos, hoy por hoy, esto lo tendrán que cambiar hasta los normativistas. Artículo 22. La conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal
y quiere su realización. El elemento cognoscitivo y el elemento volitivo. La discusión sobre el elemento volitivo es muy antigua, la del cognoscitivo estábamos todos tranquilos, pero ya también se discute. Jacobs, Pavlik, Pérez Barberá. Ceguera ante los hechos. Para poquitos casos, pero así. Algunos de los defensores de la ignorancia deliberada, lo mismo. Algunos, no todos hay, pero algunos. Pero en fin, sea como sea, bueno, a ver cómo hace todo esto la persona jurídica. Y yo no sé si corresponde aquí o no, pero la jurisprudencia española, que por cierto, en relación con las personas jurídicas mantiene criterios bastante distintos de la Fiscalía General del Estado, lo cual es un poco curioso, ¿no? Y ahora no lo dije antes, en el 2016 se produce la primera aplicación. Es verdad que después sí se han ido aplicando a más casos, ¿verdad? Responsabilidad de personas jurídicas, no a muchísimos, ni a casos famosísimos, de los que todo el mundo esperaba. Pero bueno, digamos que hay una aplicación mediana y una aplicación regular del régimen. Pero a mí me da un poco de preocupación en algunas de las sentencias como para decir que la persona jurídica comete un delito propio, un injusto culpable propio, alude al que las personas físicas tienen su injusto y que la persona jurídica es otra cosa, comete un delito corporativo. Esto lo toma del título de una obra importante de un autor español, del profesor Bernardo Feijóo. Le gustó lo del delito corporativo, pero el profesor Bernardo Feijóo no lo utiliza así como un lema. ¿Y cuál es mi miedo? Miren, las personas jurídicas, si nos creemos que cometen delitos, en el Código Penal español cometen delitos de lavado de activos o blanqueo de capitales, de tráfico de drogas, de tráfico de órganos, de cohecho, etcétera, etcétera. No un delito corporativo, porque a mí mi temor es que esto se acabe interpretando como ocurría en el Código Penal español anterior con la imprudencia, ¿verdad? Regía un sistema que no era de numerus clausus, sino que al final de toda una descripción de delitos en el Código aparecía un artículo que decía, si los hechos anteriores, el que cometiera hechos anteriores, que cometiere hechos que si mediara dolo constituirían delito, por imprudencia temeraria, será castigado con tal pena. La jurisprudencia no hablaba de un homicidio imprudente, de unas lesiones imprudentes, etcétera, con las consiguientes consecuencias concursales, sino que hablaba de un delito imprudente, como si eso fuera el delito en sí, aquí delito corporativo, con resultado de muerte, lesiones, daños, por ejemplo. Era un único delito, además. Bien, esto sería una distorsión ya no solo de una mala aplicación dogmática, sino que tendría consecuencias prácticas que yo creo que serían indeseables. Y la culpabilidad. Este era el otro elemento del delito en que se basaba siempre la idea de que las personas jurídicas no podían cometer delito. Desde luego se mantiene una concepción psicológica de la culpabilidad de ningún modo, pero las concepciones psicológicas de la culpabilidad, con razón, están abandonadas hace tiempo, ¿no? Y bien abandonadas están. Dentro de los dos grandes grupos de ideas sobre la culpabilidad, simplificando mucho, las normativas, sobre todo la normativa más clásica, ¿verdad?, en que hay la culpabilidad es reprochabilidad al sujeto porque pudo actuar de otro modo, o las otras que se basan más en la accesibilidad de la norma al sujeto y razones preventivas, etcétera, etcétera. Y yo creo que ninguna cuadra para esta forma de culpabilidad. Quizá, como la culpabilidad, los defensores de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas la basan en defectos de organización, la culpabilidad consistiría en organizarse mal, déficits, fallos de organización, hay muchos matices aquí entre los defensores, quizá, no lo sé, me lo decís vosotros que lo conocéis mejor, una concepción funcionalista sistémica fuerte, a lo mejor aguantaba más un concepto así de culpabilidad que el resto. Es posible, es posible. Eso es lo que pretende, por ejemplo, el profesor Gómez Jara Díaz, uno de los que más se ha esforzado en este empeño de calzador para que encaje todo en las categorías penales, un discípulo del profesor Jacobs, un discípulo destacado del profesor Jacobs, pero algo no debe ir muy bien, porque el propio profesor Jacobs dice que ni hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como decía Susana, que citaba a Jesús Silva, el único caso en que Schunemann y Jacobs están de acuerdo, es verdad, debe ser el único en el... Por lo tanto, si además a esto de los defectos de organización se le añaden ya apellidos lo cual denota
una deficiente ética empresarial o de los negocios, quienes intentamos despojar la culpabilidad de componentes éticos, o por lo menos de componentes éticos máximos, pues esto nos suena, no nos suena bien. No nos suena bien. Yo hasta hace algún tiempo defendía siempre un concepto de culpabilidad en que la idea de reproche, del poder actuar de otro modo, estaba ausente, las razones eran otras. Accesibilidad, motivabilidad, principio de igualdad, etcétera, etcétera. Últimamente creo que ya no se debe ser tan radical y que mientras no se haga con mayúsculas y de forma trascendente, uno, como dice Roxin, como aserción normativa, puede admitir la libertad del ser humano. Todos nos concedemos libertad en cada uno de nuestros actos, nuestras constituciones están llenas de la palabra libertad y se considera uno de los mayores valores del ordenamiento. Claro, no es una libertad metafísica, sino probablemente una libertad que nos permite actuar cada día en sociedad, ¿no? Bueno, podría llegar también a admitir un concepto de alguna nota de culpabilidad así. Y entonces, pero yo, con un concepto así de culpabilidad, ni por analogía, entiendo que pueda darse ese equivalente funcional de que hablan algunos de estos autores. Yo, si fuera un defensor, me olvidaría de esto y iría a otras cosas. No empezaría a intentar calzar todo así, porque es un esfuerzo agotador y yo creo que probablemente innecesario para defender lo que se quiere. En este sentido, ya lo decía Susana, son mucho más sinceros los de la heteroresponsabilidad. Que sí, hombre, sí, la acción, el tipo de injusto, la culpabilidad es de las personas físicas, pero bueno, hay una conexión con la persona jurídica y se lo atribuimos. Ya les digo cuál era el problema que planteaba esto. Quizás sea un problema más del Código Penal español que de los modelos en sí, el que otras cuestiones de teoría del delito, ¿no?, se tornan complicadas de resolver, en mi opinión. En mi país lo que hay es opiniones. Nadie da un argumento definitivo para que esto sea así o del otro modo. Un ejemplo nada más. Cuando la persona que actúa en nombre y representación, en nombre y provecho directo o indirecto de la persona jurídica, esa persona física de uno de los dos grupos que dice el Código, ha actuado en un delito como cómplice, ¿le aplicamos la rebaja normativa de la complicidad a la empresa o no? Esto no. El Código Penal español, desde luego, no lo aclara en absoluto. Unos dicen que sí, otros dicen que no. En fin, inseguridad en todo caso. Inseguridad en todo caso. Pero esto, ya digo, probablemente se le deba achacar a esa idea del legislador español de meterlo en el Código. ¿Y por qué lo metió en el Código? Porque alguien le imbuyó de que esto era lo mismo que la responsabilidad de personas físicas, de personas naturales. Ya he citado algunas vulneraciones, creo, de principios limitadores del ius puniendi, que creo que como mínimo hay el riesgo de que se produzcan. En cuanto a las penas, que como digo, el Código Penal español califica esa palabra, penas, y además las considera siempre graves, no voy a decir cuáles son, pero son lo mismo que antes de existir esta responsabilidad preveía el Código Penal español como consecuencias accesorias, le llamaba así, sin establecer su naturaleza, para las entes colectivos por los cuales alguien cometía delitos en su nombre y en su provecho. Lo único que ha cambiado es que se ha añadido la multa, la pena de multa, ¿verdad? También otro esfuerzo muy grande. Penas, también el proyecto colombiano también. Es obvio que desde mi perspectiva es imposible que esto sean verdaderas penas, porque la pena tiene como presupuesto la comisión de un delito. Las personas jurídicas, eso lo dice hasta el Código, no cometen delitos, sino las físicas, y requieren, naturalmente, los elementos del delito, incluida la culpabilidad. Yo niego la mayor, luego esto no pueden ser penas, pero es que además yo creo que el contenido aflictivo, lo que ha estado explicando Susana citando a otros autores, no se puede, a Víctor Gómez, por ejemplo, o a Greco, no se puede apreciar en las personas físicas. ¿Qué naturaleza tiene eso que llama penas el Código? Bien, aquí hay diversas posiciones en la doctrina española. Hay algunos que yo creo recordar que, como Luis Gracia, que decía no tienen ninguna naturaleza, mueran esas. Otros dicen que es responsabilidad, son ilícitos, son medidas propias del derecho administrativo sancionador más bien. Silva o Robles las acercan, si yo no me equivoco, estoy hablando de memoria ahora mismo, a una lógica parecida a la de la responsabilidad civil extracontractual o por daños, cosa que a mí no me convence mucho por las características propias de esa responsabilidad que aquí no se dan en absoluto. Yo, en esto, siguiendo a mi maestro español, el profesor Luzón Peña, entiendo que son
medidas que sirven para reforzar la prevención general frente a eventuales delincuentes, personas físicas, disuadiéndoles de utilizar la estructura de la persona jurídica para cometer delitos, ¿verdad? Y también tendrían una eficacia preventivo especial frente a quienes, personas físicas, han delinquido, evitando que en el futuro se utilice esa cobertura o esa coraza de la persona jurídica para hacerlo. Quizá el nombre de penas, que no es bueno, lo que sí hace es que le dé un peor contenido reputacional, ¿no? Y que eso aumente los efectos preventivos, quién sabe. Suena decía que no, medir los efectos preventivos nunca es fácil, pero quizá eso pudiera ser, pero para que vean que yo soy muy moderado en todo caso. Entiendo que se le podría llamar un régimen de responsabilidad criminal. Yo no le pondría nunca apellidos, ahora les diré lo que haría yo si no hay más remedio que regular esto, como parece que es la ola mundial en este sentido. Por cierto, los legisladores hacen también lo que quieren. Al legislador español, esto es una anécdota, se le quedó vacío el artículo 129 que establecía esas consecuencias accesorias. Claro, al establecer las penas, dejar un artículo vacío es imposible. Contaba ya en Bogotá cómo en España les gusta al legislador mucho introducir nuevos preceptos y entonces los va nombrando para no alterar todo el orden del código. Artículo tal, bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies y hasta octies tenemos, ¿eh? Pero sí, que se le quede uno vacío, ¡uy! Y entonces el 129, ¿cómo lo llenó? Ya lo tengo. Quitando la multa, deja lo anterior y dice, ¿pero para quién? Para entes colectivos sin personalidad jurídica, para una comunidad de bienes, para un matrimonio, ¿no? Con cierto régimen, etc. Está bien, pero fíjense qué chapuza el legislador español. Encima diría, bueno, pero se lo prevería para los mismos delitos que lo prevé para las personas, que prevé las penas para personas jurídicas. Pues tampoco. Fíjense la chapuza de meter todo esto en el código. Y lo principal, y aquí esto me alegró mucho cuando Yesid Reyes, un penalista tan importante, que está en otra línea distinta a la mía y que él sí entendía que podía haber responsabilidad penal de las personas jurídicas, me decía el otro día, no tienes razón, lo principal es mirar si las necesidades político-criminales pueden cubrirse de otro modo. Y yo creo que sí.